aquí para presentar la novela de Juan Antonio Isla, El viaje o los caprichos de la memoria. Juan Antonio Isla ha publicado novelas y ensayos. Entre los ensayos que ha publicado se encuentra Tributos y Admiraciones, editado por Caligrama, y Ejercicios frente a la hoja en blanco, editado por la UAC. Entre sus novelas está Bajo los almendros, Estampas de amor y muerte, publicada por Siglo XXI, El viaje o los caprichos de la memoria, y Las notas prohibidas de Tito Livio. Estas dos últimas, publicadas por Amazon. Juan Antonio, buenas tardes. Vamos a platicar, por ejemplo, ¿qué te inspiró para escribir esta novela? Pues mira, el conocimiento de dos personajes, de dos personas que existieron en la realidad y que las fundí de tal modo de que se convirtieron en personajes de ficción. Los dos personajes muy interesantes, uno de ellos que tenía una memoria prodigiosa y el otro que era un aventurero. Entonces, el memorioso termina su carrera, vamos a decir, en 1954 y 20 años después regresa a su casa después de emprender un viaje. La novela tiene como nombre El viaje o los caprichos de la memoria. Tiene una doble connotación. El viaje, porque este joven emprende una aventura con un amigo y posteriormente de ese viaje resultan varios capítulos de la novela. Y la segunda connotación es el viaje por el consumo de la droga. Pero estos dos personajes fueron los que me inspiraron. Muy bien. Juan Antonio, estos dos personajes se funden en uno solo. Eso resulta muy interesante. Hace un viaje esta persona, Rogelio Retamar, hace un viaje a Xilitla, el exótico Xilitla, lo cual es el contexto adecuado para alguien que le encanta fumar marihuana. ¿Nos quieres platicar un poco sobre su estancia en Xilitla? Bueno, sí, originalmente la aventura de estos dos jóvenes era ir a la Sierra Gorda, pero se enteran de que existe un lugar paradisiaco que está construyendo un estrafalario escocés, miembro de la familia real británica, heredero de una gran fortuna porque su abuela casó con el dueño de los ferrocarriles en Estados Unidos y tiene una gran fortuna que le permite cumplir con caprichos como este, de fabricar en medio de la selva tropical una construcción, una arquitectura de tipo surrealista. ¿Por qué? Porque Sir Edward James convive con los surrealistas de la época, de los 20, los 30 del siglo XX, y bueno, su gran amigo fue Salvador Dalí, que luego terminaron peleados porque Dalí era un tipo bastante complicado. Pero bueno, la estancia en Xilitla es realmente uno de los pasajes interesantes de la novela. Muy bien, ahí conoce a este personaje que tiene que ver con la revolución en Cuba. Entonces, emprenden su viaje a esa Cuba revolucionaria. ¿Qué sucede allá, Juan? Si nos quieres platicar. Bueno, en Xilitla termina su relación con el compañero de estudios con quien emprende originalmente la aventura. Pero se encuentra ahí en la ficción con un sobrino de uno de los líderes de la Revolución Cubana y consiguen un permiso para viajar a Cuba como colaboradores del programa de alfabetización. Pero resulta que en Cuba
en un lugar que se llama Viñales, pues encuentra el lugar propicio para plantar la marihuana y de ahí se desencadena pues una historia bastante difícil para el personaje, que es ya el otro personaje. Es el segundo personaje que se convierte en ficción y que le da el curso a la historia. Bueno, ahí tiene problemas precisamente en Cuba por esta razón. Vive varios meses en la cárcel y luego viaja con un grupo de balseros a Florida y finalmente naufraga en una de las pequeñas islas de la península de Florida. Muy bien. Y después de Cuba, casi naufraga, me parece, pero eso no se dice. En su viaje escapa de Cuba para ir a los Estados Unidos. Y ahí empieza un periplo muy interesante, Juan, desde mi punto de vista, donde empezamos, pienso yo, a descubrir qué fue lo que pasó con su pérdida de memoria. ¿Nos quieres platicar? Bueno, pues llega a la Florida, en Miami consigue un empleo como periodista, le encargan un reportaje sobre la guerra de Vietnam y la conclusión de sus investigaciones y de su reportaje pues no le agrada ni al Pentágono y finalmente pues le quitan el trabajo. Cuando lo despiden, pues se refugia con una anciana, una hispana, y ahí se queda unos meses hasta que llega un tornado tremendo y se refugia con una viuda y sus dos pequeños hijos en un búnker que ha dejado ileso el paso de este fenómeno que arrasa con una gran parte de la ciudad de Florida. Esto es real, en la vida real eso sucede. Entonces, mi segundo personaje, que está como imbricado con el primero, tiene una experiencia con esta persona, con esta viuda y sus dos hijos, que lo llevan a vivir otro momento climático también de la novela. Hay un campamento, Juan Antonio. Este campamento es idílico. ¿Es real o fue ficción? Es ficción. Bueno, realmente es una ficción, pero lo ubico en un lugar efectivamente que propiciaba el establecimiento de una comuna hippie. Eran los años de las experiencias hippies y ellos tratan de vivir este momento. Para esto, pues, la compañera de viaje de Rogelio Retamar, que es el personaje, ha dejado a sus hijos con una hermana en Carolina y van, y ahí tiene este hombre su primera experiencia con una droga fuerte, con el LSD, y al regresar a Carolina con su compañera y los hijos de la compañera, pues aparece la invitación en la ficción de ir al Festival de Woodstock, y es allí en donde pierde la memoria. Y es el momento también que no puede reproducir, que no puede rearmar en su rompecabezas al regresar a su casa. Muy bien. Y el consumo del LSD se repite en este festival de música en Woodstock. ¿Qué sucede después de esto, Juan? Bueno, sucede algo que ni yo sé. Es decir, el personaje
empieza a vagar seguramente por las carreteras hasta que prácticamente cruza la Unión Americana, llega a Los Ángeles y a Tijuana, y ahí en Tijuana justamente es donde vive su amigo, el amigo con el que emprende originalmente el viaje, pero lo ve en condiciones tales que se sube con él a un camión, lo lleva a su ciudad, a la ciudad de Querétaro, lo deja en la puerta de su casa y es ahí en donde empieza la novela. Justo ahí empieza la novela. Cuando este amigo lo pone, lo deposita en el quicio de su puerta y empieza a reconstruir lo que ha sucedido en estos 20 años, de los cuales 5 están en el olvido total. Pero los otros los va armando y los va platicando, los va reseñando con sus amigos, con los amigos que reencuentra ya viviendo en Querétaro. Muy bien. En este periplo, donde él desconoce qué sucedió durante 5 años, lo encuentra su amigo, como acabas de mencionar, que es quien lo lleva a las puertas de la casa de su madre. Y ahí es donde comienza la historia. Sí, justamente. Y es un ejercicio como de en busca del tiempo perdido, ¿no? Un poco parafraseando a Proust. Y bueno, pues Proust también es uno de sus lecturas, es uno de sus autores favoritos, al igual que otros como Balzac, como Víctor Hugo, como Nietzsche, es decir, entre los libros de ficción y la filosofía, este hombre va tratando de configurar una memoria, una cultura libresca que combina con el consumo de la marihuana y del alcohol. Entonces, este es el momento dramático de este relato. Es un intelectual que tiene sus libros, que los consulta, pero al mismo tiempo está hundido en esta dependencia alcohólica y con la marihuana. Muy bien, Juan. Parece que él tiene algunos problemas existenciales, pues le encanta la literatura existencialista, los filósofos pesimistas, y bueno, su adicción a la marihuana, al alcohol, en fin, todo esto es el cuadro idóneo para, bueno, tener una persona que sufre, ¿no? Es una persona que sufre y que está pensando en poner fin a su vida, ¿es correcto? Posiblemente, pero eso no se los puedo yo adelantar. Eso es parte del ejercicio del lector. Por supuesto que hay un desarrollo, una estructura en el relato que lo va conduciendo a tomar decisiones que forman parte de una realidad muy complicada que vive en una personalidad compleja, realmente psicótica, y por supuesto que piensa en un final fatal, pero esto yo no puedo adelantarlo, porque si no, le quito interés a los lectores. ¿Nos quieres platicar qué pasó en ese día de campo? Bueno, en ese día de campo, él está fraguando cómo poner punto final a una existencia tan complicada. Pero como va acompañado de su amor, de su pareja, pues hay todo un dilema
que tiene que resolver. Pero ese dilema lo tiene que resolver también el lector cuando lea la novela. Ok, sí, Juan Antonio, no queremos decir en qué consiste el final, eso lo descubrirán los lectores. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Y Juan Antonio, aprovecho para preguntarte, ¿cómo fue el proceso de edición y publicación a través de Amazon? ¿Estás satisfecho? ¿Lo recomiendas? Sí, muy satisfecho y lo recomiendo ampliamente. Yo tuve, bueno, la fortuna de vivir una experiencia un poquito que me dejó un mal sabor de boca porque no conté con la aceptación o la comprensión de un libro ciertamente complejo, y vi como una puerta de salvación la experiencia que habían tenido dos amigos músicos, pero que también habían incursionado en una publicación, en una novela. Entonces, gracias a eso, con Prudencio y Jesusa, o Jesusa y Prudencio, incursioné en este camino. Y me siento muy afortunado porque es una puerta muy valiosa a los escritores independientes que ven en las editoriales convencionales obstáculos en la distribución, o bien encuentran obstáculos en los criterios de las editoriales institucionales, que muchas veces carecen de criterios y se van por lo más fácil, publican lo que quieren y se quedan en sus bodegas. Eso es realmente algo muy serio porque se desperdician los recursos. Amigos que nos escuchan, los invito a conocer, a leer esta novela. La pueden conseguir, comprar en Amazon. Juan Antonio nos ha explicado, el proceso es sencillo. Yo la he leído un par de veces, he reído, he llorado. Me encanta mucho el ingenio con el que Juan Antonio escribe sus novelas. Gracias por todo, Juan Antonio. Gracias a ti, Levi, por esta entrevista. Gracias a AMPE, de la que eres presidente, y gracias a la producción que nos ha hecho favor de hacer la maestra Jesusa. Ojalá compren el libro, ojalá lo consigan, ojalá lo lean y ojalá les interese. La verdad, es un personaje queretano que no tiene pierde. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido un placer platicar contigo. Hasta pronto.